El objetivo de esta parte es simplemente hacerte ver ese camino que tú vas a tener que recorrer, cuáles han sido nuestros obstáculos, para que tú sepas que tú ahora mismo estás pasando por tus obstáculos, pero cuando tú vayas por el tramo que nosotros estamos, pues tú vas a tener lo que nosotros tenemos. O sea, la relación es la siguiente: vas a crecer de forma personal, como persona, a base de la cinta, los libros, los seminarios y las convenciones, y después vas a hacer lo que tienes que hacer, que vas a dar plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan, y después tendrás lo que tienes que tener. ¿Te das cuenta? O sea, que esa es la relación, no te lo olvides jamás. Un placer grande, pues, estar aquí y poder compartir un poco parte de nuestra historia, con la esperanza de que alguien pueda identificarse con ella y pues inspirarse, porque eso es lo que nosotros, pues, lo único que podemos hacer es inspirarlos a ustedes para que, como nosotros somos inspirados por otras personas, para hacer lo que tenemos que hacer, para llegar al lugar donde hemos decidido llegar, por así decirlo, ¿no? Y disfrutar el camino, el camino a recorrer. Noche, pues quiero un poco hacer la historia un poco en paralelismos. Yo tuve la oportunidad hace como un par de meses de terminar un libro que a mí me fascinó, que se llama El Alquimista. Entonces, el héroe de ese libro, Santiago, tiene una historia fascinante, y yo creo que es la historia de todos, es la historia tuya, es la historia mía. Definitivamente yo me lo estaba leyendo, y a mí me parecía la historia mía, pero calcada. Yo creo que es la historia más o menos que hemos vivido todos, no precisamente hace 3 o 4 siglos cuando esto ocurre, pero las historias de éxito son historias universales, son historias que nunca pierden vigencia. Entonces, pues yo quiero un poco, pues, hacer estos símiles un poquito. Santiago, nuestro héroe, es un chico andaluz que este chico andaluz, pues, está criado en una familia normal de la época. Los padres, con muchos sacrificios, lo mandan a un seminario con la idea de que el hombre se convierta en sacerdote, que hace como 4 siglos era, ¿me entiendes?, lo máximo que podía aspirar, pues, cualquier familia, ¿no? El hombre va a su seminario y tal. Y un día, pues, Santiago le dice a sus padres que de verdad que el sacerdote está muy bien, pero que es lo que le gusta es viajar. Entonces, en esos tiempos, el viajar, para poder viajar, pues lo más normal era convertirse en pastor. Pastor, pues, no era una de esas profesiones que tuvieran estatus, porque lo de pastor era un poco, pues, ¿me entiendes?, un estado donde no tenían casas, donde tenían que dormir a la intemperie, viajaban mucho con sus ovejas y tal, pero bueno, eso es lo que él quería. El padre le regala 3 monedas de la época y se compra unas ovejas. Y el hombre, pues, empieza a viajar cumpliendo su sueño, lo que en el libro se refiere a la historia personal que tiene cada quien, ¿no? El llamado que todos tenemos a escuchar nuestros corazones para ver qué es lo que nosotros queremos hacer y ser nosotros mismos. Don Santiago comienza, pues, a pasear por los pastos de Andalucía con sus ovejas. Lleva ya como 5 o 6 años en el pastoreo. Va vendiendo su lana, va vendiendo la lana de las ovejas, ¿no? Claro, como la lana es otra cosa, ¿no? Pues se va vendiendo la lana de las ovejas, con ella, pues, compra más ovejas, y tiene un rebaño de 60 ovejas, donde el hombre, pues, es feliz, ¿no? Pues en la historia está justo a los 4 o 5 días, tiene que ir a un pueblo donde él estuvo el año anterior, y había conocido a la hija de un comerciante. Él quedó prendado con la niña, o sea, con la muchacha, y pues el comerciante le había dicho, bueno, ven el año próximo, y él estaba, pues, para volverla a ver. O sea, que el hombre estaba, pues, esperando. En 4 días le tocaba, pues, llegar allí.
y pues él pues le estaba dando a su mente, pues había repasado un montón de escenas cuando la viera y no sé qué, los miedos normales, se acordará de mí, no se acordará de mí, ¿me entiendes? Esos nerviosismos que nos entran a todos. Entonces pues él había tenido un sueño muy extraño hacía 2 días o 3 días, hoy se le vuelve a repetir. O sea, él pues en la trayectoria que él hace alrededor de los campos de Andalucía, pues llega a una iglesia, o sea, que es donde comienza, dice, empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes albergaba la sacristía. Así que resolvió pasar allí la noche, hizo que todas sus ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó unos maderos de modo que no pudiesen huir durante la noche. Así que no habían lobos en aquella región. El hombre se acostó en la iglesia, una iglesia abandonada y tal, y pues puso su libro. El hombre era uno de estos pastores de la época privilegiado porque leía, ¿no? Entonces pues puso su libro de almohada, que le gustan los libros gordos, para ponérselo de almohada, y pues se dispuso a pasar la noche. Y esa noche pues le vuelve el sueño nuevamente. Entonces pues el sueño es que de repente él llega y le hablan de un tesoro, de un tesoro inmenso que él tiene la oportunidad de conseguir, y que es su misión pues conseguir ese tesoro, porque él es el que, o sea, es una riqueza impresionante. Y entonces le dicen que el tesoro está en las pirámides de Egipto. El hombre pues que la iglesia está donde él se queda, al otro día se levanta por la mañana, está cerca de la ciudad de Tarifa. Tarifa está al sur de España y está pues muy cerca de África, está a 2 horas de África en barco, está justo al sur. Entonces pues allí va a ver a una gitana, nuestro Santiago, y pues la gitana le dice, sí, o sea, aquí está, tienes que ir a las pirámides de Egipto. Yo no sé dónde está eso, pero, ¿entiendes? Si te dijeron que eran las pirámides de Egipto, ahí tienes un tesoro. El tío pues se sale de ahí, que tampoco le cree a la gitana, ¿me entiendes? O sea, de esto que nos resistimos a nuestro sueño, ¿no? Y pues dice, oye, ¿será? ¿No será? Y tal, yo tengo mis ovejas, yo tengo que ir a ver ahora a la chica esta dentro de 4 días, mira este clase lío ahora, como me han liado a mí con este asunto. Y entonces pues Santiago, nervioso y tal, estaba casi al desistir, decía, esta gitana no tiene ni idea, no sé qué y tal. Y la gitana pues no le cobra. La gitana nada más le dice, mira, yo nada más que quiero el 10% del tesoro cuando lo encuentra. Y si no lo encuentro, dice, pues no me pagues. O sea, yo arriesgo también en la aventura. Y dice, hostia. Entonces pues Santiago ya iba a desistir cuando se le aparece un señor, un viejo, que es un viejo rey, el cual se le aparece. Él está sentado debatiéndose así, si me emprendo en esta aventura o no me emprendo en esta aventura, debatiéndose, y de repente pues se le aparece un viejo y se le sienta al lado en el banco y le dice, bueno, y le empieza a hablar sobre el tesoro, sobre tal. Entonces se queda así, si como tú sabes lo del tesoro. Él lo primero que piensa es, la gitana no me quiere cobrar, pero este es el marido de la gitana que me lo manda ahora con la noticia, ¿me entiendes? Entonces pues el viejo, que era un viejo rey, pues le empieza a hablar de su historia de pequeño, de sus padres, de no sé qué y tal, y cómo él había sido un chaval que siempre había ido tras su historia personal, tras su sueño, que había sido siempre una persona de éxito, porque el éxito no tiene nada que ver con el dinero, ¿no es cierto? El éxito es la realización progresiva de un sueño, de una meta, y él siempre había estado en la progresión, siempre abierto a dar el próximo paso. Y ahora se debatía, como todos cuando tenemos que dar el próximo paso, nos debatimos y tal, ¿no? Entonces el viejo se le aparece y
le dice el viejo. Entonces el viejo le empieza a hablar de lo que es pues la historia personal, de lo que es la misión que tenemos los seres humanos, que es la única forma que tenemos de ser felices si vamos detrás de algo importante. Y entonces él le dice al viejo, bueno, ¿y por qué hablas de estas cosas conmigo? Dice, porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y aparece siempre en estos momentos? No siempre en esta forma, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más fácil. Y así sucesivamente. Pero la mayoría de las personas no lo notan. El viejo contó que la semana pasada se había visto obligado a aparecer para un garimpeiro bajo la forma de una piedra. El garimpeiro, buscador de piedras preciosas, lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en el río y había partido 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento el garimpeiro pensó en desistir y solo faltaba una piedra, apenas una piedra, para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado en su historia personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra. Y esta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo con cierta amargura en los ojos. Quizás sea por esto que también desisten muy pronto, pero así es el mundo. Entonces el muchacho se acordó de la conversación que había comenzado con el tesoro escondido. ¿Qué ocurre? Que el muchacho pues ya sigue hablando con el viejo, sigue hablando con el viejo, el muchacho, tiridaca, que sí, que no sé cuánto y no sé qué, y el viejo pues le dice, mira, si quieres, bien, yo mañana te puedo decir pues cómo llegar, así que me tienes que dar simplemente pagarme el 10% de las ovejas, o sea que si tienes 60, mañana me das 6 ovejas y fuera. Y dice, bueno, como un viejo rey y tal, ¿me entiendes? Me va a cobrar a mí por eso, me vas a cobrar, o sea, entonces pues otra vez empezó a dudar sobre si no era el marido de la gitana, ¿me entiendes? Que lo que quería era cobrar, y dice, no me cobraste, pero me quiero tumbar 6 ovejas ahora. Entonces dice, mira, es el diezmo, hermano. Yo te he ayudado a tomar la decisión. Sin mí no hubieses tomado la decisión. Entonces, pues, o me pagas o no te digo nada más. ¿Entiendes? Las cosas no son de gratis, ¿no es cierto? Bueno, pues se decide al final el Santiago y vende sus ovejas y se le aparece al otro día con las 6 ovejas. Entonces el comentario de Santiago cuando lo ve es el siguiente. Al día muy siguiente el muchacho se encontró con el viejo al mediodía. Traía consigo 6 ovejas. Estoy sorprendido, dijo. Mi amigo me compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado ser pastor y aquello era una buena señal. Es siempre así, dijo el viejo. Lo llamamos principio favorable. Si fueses a jugar a las cartas por primera vez, casi con certeza ganarías. Eso es lo que le llamamos la suerte del principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu historia personal. Entonces, pues, simplemente, pues, es algo que no nos damos cuenta, pero es así. Es la suerte del principiante. O sea, la vida de alguna forma, el universo, quiere que todos realicemos esa historia personal nuestra. Y nos da como al principio, ¿me entiendes? Eso de arriba. ¿Entiendes? Nos endulza un poquito, ¿no? Nos pone la miel en los labios para que amasemos así las mieles del triunfo, así, para
engancharnos de alguna forma. Y eso es tremendo. ¿Tú no te has fijado que un entrenador casi siempre gana su primer partido? ¿No? Hay una crisis y tal y cual, cambian de entrenador, ¡pum!, ganaron. ¿No? Es la suerte del principiante. Serio que en los otros días nos pasó una cosa curiosa. Los españoles no juegan al béisbol. ¿No? Entonces, yo, pues estábamos en una reunión de Esmeraldas en mi casa y yo les enseño los principios del bateo. Todo lo que juegan al béisbol, el principio del bateo normal es ponerte en esta forma, flexible, ¿no? El fundamental, el codo, ponerlo en 90 grados, ¿no es cierto? El codo de atrás, separar el bate acá, y mirar la bola por encima del hombro, ¿no? Y seguir la bola, simplemente pues el movimiento y tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Todos los españoles, pues ya, yo agarraba la pelota y le decía, a ver, prueba. ¡Bum! Primera strike. No le daban. A las 3 primeras, pues no le daban. Ya después empezaban a contactar con la bola. ¡Pum! ¡Pum! Y decían, joder, esto es facilísimo. ¿Verdad? O sea, que es sencillo, está chupado. ¿Entiendes? O sea, ya ellos pensaron y dijeron, claro. O sea, cuando ellos ya, a cada rato que ponen un partido en la televisión de las estrellas o tal, dice, y ahora yo los veo, y claro, ahora con estas técnicas es fácil darle a la pelota. Fácil darle a la pelota. Pero es que así parece, ¿no? O sea, al principio es como, claro, la historia personal de ellos no pasa por ser jugadores de béisbol. Pero si fuera a ser jugador de béisbol, pues te engancha, porque los primeros pasos siempre son sencillos. Llega uno, entra al negocio, 4 auspiciados. ¡Bum, bum! Los primeros. ¿No te has dado cuenta que las personas auspician más en los primeros 10, 15 días en el negocio? Es la luna de miel, la suerte del principiante. ¿Te das cuenta? O sea, casi siempre en todas las cosas que tú buscas, te pasa exactamente lo mismo. ¿No es correcto eso? Una vez que vendió ya las ovejas, agarró y se va a África, ¿no? Agarra al otro día su pasaje, compra su boleto en el barco, 2 horas después está en África, al norte de África. Entonces, pues el hombre llega a un bar y entonces el viejo le dice, sigue siempre las señales, escucha tu corazón, que tu corazón te va a ir diciendo, ¿entiendes? Entonces, pues, él llega a Tarifa, llega a un bar, se pone a tomarse un té, y ahí se tiene el primer problema. La gente ya habla en árabe, y él hablaba en español, ¿no? Entonces, pues se llega efectivamente y llega un chaval que entra por la puerta, y habla en español, ¿no? Entonces, pues, empieza a hablar en español con él, y tal, entonces él le explica, ¿no? Le dice, no, es que yo vengo porque quiero ir a Egipto, no sé qué, no sé cuánto, y dice, mañana podemos estar ahí. O sea, sin tener conocimiento de dónde estaba Egipto ni nada, ¿no? Entonces, pues se dice, mañana estamos ahí, tranquilo, tenemos que comprar unos camellos y alegría, ¿no? Entonces, pues el hombre le dice, ¿tiene dinero? Tendrá que tener dinero para comprar camello y tal y cual. Y dice, sí, tengo acá esta cantidad de dinero, se lo enseña, tipo dice, suficiente para comprar un par de camellos, mañana estamos ahí, dame acá el dinero. Entonces le da el dinero al chaval y salen los dos, ¿me entiendes? No sin antes tener una discusión en el bar, porque el dueño del bar que le estaba despachando le decía, no sé qué cosa en árabe, él no entendía, el otro entonces lo agarra, lo saca, el muchacho que sabe español le dice, tienes que tener cuidado porque aquí roban mucho. En árabe me estaba diciendo que por qué no te hacíamos algo para robarte el dinero. Pero entonces tenés que tener cuidado. Vámonos, joder, porque... Entonces pues se van caminando y pues se pasan por un mercado, por una plaza, llegan a la plaza y el chaval llega, mira una espada preciosa que brilla y tal, y se queda mirando la espada así, ¿no? Durante 2, 3 segundos. Entonces dice, oye, pregúntale cuánto vale la espada. Pero claro, ya no estaba ahí. Y se le había llevado todo el dinero. ¿Tú te imaginas? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú te sentirías si los ahorros tuyos de 10 años, ahí mismo, se fueron? Entonces, fíjate lo que
nuestro Santiago, la situación que vivió Santiago. Dice, el sol empezó a marcharse, o sea, él se queda solo en la plaza y empieza a deambular. Tú imagínate, sin dinero, sin un peso en el bolsillo, sin hablar ni una palabra de árabe y sin poder ni regresar ni tener para el barco. Se metió la mano en el bolsillo para ver si tenía dinero para regresar, para meterse en el barco y regresar para Tarifa. Y pensando y diciendo, dime tú, porque claro, los amigos de él, la familia de él, cuando él se fue para esa empresa, le decían, estás loco, si llevas 6 años de pastor, llevas 60 ovejas allá, ¿dónde vas? A África por un tesoro, porque dices, porque lo soñaste 2 veces, pero estás loco. O sea, ¿cómo regresaba él diciendo, bueno, no llegué a las pirámides, pero fui a Egipto, aquí a Marruecos, aquí abajo, y me robaron la pasta? ¿Tú te imaginas cómo se sentía él destruido completamente? Decía, el sol empezó a marcharse de la plaza. El muchacho miró el sol durante mucho rato hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando el sol había salido por la mañana, él se encontraba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas y tenía que verse con una moza. Por la mañana sabía todo lo que sucedería mientras andaba por los campos. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, él estaba en un país diferente, era un extraño en tierra extraña, en la que ni siquiera podía entender la lengua que hablaban, ya no era pastor y ya no tenía nada en la vida, ni siquiera dinero para volver a empezar todo de nuevo. Todo esto entre la salida y la puesta del mismo sol, pensó el muchacho. Y sintió pena de sí mismo, porque a veces en la vida las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ella. ¿Se imaginan? Él, pues Santiago, se acostó ahí mismo en la plaza, lo levantó el sol por la mañana otra vez, ayudó a un señor a poner su tienda y este señor le dio un dulce para poder desayunar. Entonces, en ese momento, se había acabado la suerte del principiante. Es como si la vida te pone así, mira, una piedra hacia adelante ahora y te dice, ¡cac! Ahora hay que derrumbar ese muro, ahora tienes que pasar por ese muro. ¿Entiendes? Yo recuerdo que a mí me pasó, pues más o menos lo mismo. Yo, pues, era, pues, refugiado, bueno, soy cubano, me asilé en España en el año 82, bueno, llegué sin nada, con $10, un calzoncillo, no tenía nada, y 20 años. Entonces, pues miré arriba y, bueno, vamos a empezarlo todo de cero. Puse mi empresita de mudanza, bastante próspera, después de trabajar en todo lo que se dio, llegué pues a medio vivir en la calle, mal, horroroso, bebíamos mucho y tal. Entonces la cosa se fue mejorando. Hasta el punto que un día conocí a Cristina, nos casamos, decidimos pues emigrar a Estados Unidos, nos fuimos a Estados Unidos, vivíamos en una casita de 120 metros cuadrados, amueblada, o sea, la casa era alquilada, pero todos los muebles estaban pagos. Teníamos 2 Renault 18, o sea, no teníamos 60 ovejas, pues teníamos 2 Renault 18, bien, normal, ¿entiendes? Ni fu ni fa, ¿entiendes? Ahí, íbamos a la universidad por la noche, ¿entiendes? Sabíamos cómo iba a ser nuestra vida dentro de la seguridad del sistema norteamericano, sabíamos cómo iba a ser nuestra vida, que iba a ir mejorando poco a poco. Como Santiago pues sabía que iba a vender su lana, iba a comprar más ovejas, iba a vender su lana, iba a comprar más ovejas, iba a vender su lana, iba a comprar más ovejas. Yo sabía que iba a la universidad y ya estaba en 3er año, Cristina estaba en 4º año de psicología, pues íbamos a graduarnos, íbamos a trabajar, íbamos a vivir un poquito más, íbamos a empezar a tener hijos, y tacatá, y ahí. Y un día llegan y nos presentan este asunto. ¿No te imaginas? Ya nosotros teníamos pues el tema un poco centrado. Entonces llegan y nos dicen, mira esto.
Oh, no, y ahora abren en España. Digo, hola. Empiezo yo a pensar con las ganas que yo... Entonces empieza a despertarse, pues, yo me había acostumbrado a mi suerte de Estados Unidos. Yo, pues, quería regresar a España y no sé cuánto. Y entonces, pues, decidimos un poco, ¿me entiendes? Antes de quemar los barcos, decidimos un poquito a ver qué sucedía. Amway abrió en España, yo vi el plan el 26 de junio del 86, Amway abrió en España. En septiembre, pues, pedimos una semana de vacaciones y nos fuimos a España a ver qué pasaba. En esa semana auspiciamos como a 7. No, genial. ¿Entiendes? La suerte del principiante, auspiciamos como a 7. En Estados Unidos llevábamos como 4 meses y teníamos auspiciado, ¿me entiendes? 1. Y entonces, pues, ¿me entiendes? Esos 7, pues, estaban muy emocionados, muy abría, no sé cuánto y tal. Digo, oh, está bien. Regresamos, octubre, y en octubre, pues, trabajamos, seguimos trabajando en Estados Unidos, nada. ¿Entiendes? En noviembre, otra semanita. Llegamos, esos auspiciados tenían auspiciado, nos llamábamos por teléfono. No, viento en popa y a toda vela. Entonces, pues, yo regreso y decido unilateralmente mudarme para España. Digo unilateralmente, pero cuando yo llegué le dije a Cristina, oye, me empacamos y nos vamos. Me tiró todos los calderos, todo. Aquello fue, estás loco, que no sé qué. Porque, bueno, cuando mejor nosotros nos empezaba a ir en España, lo recogimos, lo vendimos todo y nos mudamos para Estados Unidos. Cuando mejor nos empezaba a ir, ya que estábamos asentaditos un poco, ahora volvernos a ir. No, ¿qué va? Pero bueno, el caso fue que yo la convenzo y le digo, atiende. Aquí estamos a lo seguro, sabemos lo que nos va a suceder. Aquí podemos ser económicamente independientes, el sueño, ¿me entiendes? Eso, soñar lo que vamos a tener, lo que podemos conseguir. Además, eso, ¿cuánto ganamos aquí? Para no hacerte la historia larga, antes del 31 de diciembre se habían rajado casi todo. ¿Entiendes? Entonces, pues por eso cuando yo leí eso digo, hostia, como a Santiago. Por lo menos nosotros nos duraron como 10 días más. Santiago en 24 horas, fuera. ¿Entiendes? O sea, fue así como visto y no visto. Visto y no visto. Entonces, pues ahora había que perseverar. Había que, ¿me entiendes? ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿Entiendes? No podemos hacer nada. A ese momento, pues lo único que nos queda ahora es ya, pues, perseverar y echar para adelante, ya como a Santiago, ¿me entiendes? ¿Qué hizo entonces Santiago una vez que eso, pues, que eso sucedió? Pues Santiago, pues, no tenía ni para regresar. El hombre, pues, empieza a caminar desolado, empieza a caminar por la plaza, entonces ve una montaña, sube la montaña. Y arriba se encuentra una tienda de cristales, ¿no? Todavía él tenía como que su sueño de llegar a Egipto al otro día y tal, ¿no? O sea, rapidito. Pero bueno, pero vamos a ver cómo podemos llegar a Egipto mañana. Si este me iba a llevar, pues Egipto está aquí mismo, ¿no? Sin saber no estaba ni Egipto. Entonces, pues él llega, ve una tienda de cristales y dice, bueno, llega y entra, habla con el tipo que hablaba también español, ¿no? El tema en Tánger, en la ciudad donde él estaba, era ciudad española. Allí, pues, eso era español. Y ahí se habla mucho español. Entonces, pues, el caso fue que él llega a esa tienda de cristales, empieza a hablar con el señor y le ofrece limpiar. Le dice, mira, si tú limpias los cristales esto un poco, a ver, los puedes vender. Pues claro, la tienda estaba ya de capa caída y tal. Puedes vender los cristales esto, a ver. Entonces, pues se limpia algunos, los vende, es cierto que los vende porque los quita el polvo y tal, luego empieza a dar vida a la tienda. Entonces, pues el Santiago, por la noche, una vez que termina el día, ¿entiendes? El tipo le paga algo, le paga la comida y tal, y le dice, Santiago le dice, óyeme, yo si quieres te puedo durante el día de mañana, pues limpiar todos los cristales de la tienda y me pagas porque yo pasado mañana quiero estar en Egipto. Entonces, pues,
¿qué le dice? En pleno de esa conversación, le dice el mercader, dice, bueno, la conversación es la siguiente, le dice, ¿quieres trabajar para mí? Insistió el mercader. ¿Puedo trabajar el resto del día? Respondió el muchacho. Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio de ello necesito dinero para estar mañana en Egipto. El viejo volvió a reír. Incluso si limpiases mis cristales durante un año entero, incluso si ganases una buena comisión de ventas en cada una de ellas, todavía tendrías que pedir dinero prestado para ir a Egipto. Existen millares de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides. Imagínate, un cubo de agua fría. ¿Cómo? El mercader, que lo ve abatido, le dice, en cualquier caso, hermano, yo lo siento, pero te puedo dar dinero para que te agarres un barco y te regreses a España. El tipo se quedó mirando al mercader, Santiago, y le dijo, no, yo no puedo regresar a España así. Yo voy a trabajar duro, ¿entiendes? Y lo que quiero es trabajar duro para poder conseguir 90 ovejas, para poder tener dinero para comprar 90 ovejas. 60 que perdí, más otras 30 para llegar triunfador a España nuevamente. ¿Entiendes? Y Santiago empezó a vivir por la ilusión de regresar a España y volver a ser lo que era antes, un pastor, ¿no? Entonces, pues es interesante el tema, porque una vez que llegamos, se nos rajó todo el mundo, se nos rajó tal, yo empiezo y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Porque no podíamos regresar porque allí nos estaban esperando, pues, ¿me entiendes? Nos iban a esperar con bombo y platillo. Te lo dije, Luisito, te lo dije. Esa fantasía de hacerse rico, tú estás loco. Con lo bien encaminadito que estabais aquí, universidad, el trabajo, la casa, no sé qué, y tal. Yo nada más que el oír en mi mente eso, taca, 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 a mí me ponía malo. Entonces decía, bueno, aunque sea ganar algo de dinero para llegar con algo de dinero, ¿entiendes? E inclusive lo mismo, me pasaba lo mismo que le pasaba a Santiago. En esos momentos empiezas a romantizar el pasado. Fíjate, yo llegué a romantizar mi camión, el camión de pinturas. No, yo en Estados Unidos por la mañana era chofer de un camión y por la noche me iba a la universidad. ¿Cuántas veces eso te ha pasado a ti? ¿No es cierto? Y uno romantiza el pasado, ¿entiendes? Porque se acuerdan de las cosas buenas, de las cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, era, digamos, el cuerpo busca la mente como una fuente para seguir un poco hacia adelante, ¿entiendes? Entonces, pues Santiago se mete 2 años trabajando, ¿entiendes? O sea, no, perdón, 1 año trabajando durísimo, pero durísimo. Entonces, pues, siguiendo siempre las señales, empieza, pues, a cambiar cosas. Y en 1 año, Santiago tenía el dinero, ¿entiendes? Para regresar a España con las 90 ovejas, a comprar sus 90 ovejas. Entonces se despide del mercader, le da un abrazo, ¿entiendes? Y el mercader, pues, que su sueño siempre había sido ir a la Meca, porque era musulmán, ir a la Meca, decía, mira, yo no voy a ir a la Meca con este dinero que he ganado, como yo sé tampoco, y yo sé que tú tampoco volverás a ser pastor. Él agarra su dinero y se va y se empieza a decir, bueno, para ser pastor siempre hay tiempo, ¿no? Ya yo sé lo que es ser pastor, siempre hay tiempo para volver a ser pastor. ¿Qué he aprendido este año? Dime, he aprendido a hablar el árabe perfectamente, he aprendido el negocio de los cristales, o sea que para volver atrás y volver al negocio de los cristales siempre hay tiempo, y para volver a ser pastor siempre hay tiempo. Entonces el hombre se va a donde están, nada más que para ver, las caravanas, para irse a
a ver dónde aparece Egipto, ¿no? A las pirámides. Entonces, pues el hombre sale se encuentra con un inglés que va a ver al alquimista, porque el inglés quiere ser alquimista. Su historia personal era ser alquimista. Y ahí estaba el mejor alquimista, el más famoso, en un oasis en el medio del desierto. Y la caravana pasaba por el oasis para llegar al desierto pasaba por el oasis aquel de Al-Fayad para llegar a Egipto. O sea, pasaba por el oasis y después se iba a Egipto. O sea, eso eran pues meses de travesía. Entonces tú te puedes imaginar, habían como 70 camellos, habían pues, imaginarte el viajecito. El inglés y él hablando todo el tiempo, pues él con el sueño de su tesoro, ¿me entiendes? El inglés de ver al alquimista, que también iba pues 10 años, hacía que quería también ir a ver al alquimista y al final se decidió, cada quien iba en busca de su historia personal. Entonces pues de repente van en el desierto y hay una guerra entre clanes. Entonces pues es que te caen los clavos al cielo, ¿me entiendes? Hay una guerra entre clanes del desierto. En esa guerra entre esos clanes, el tema es que los dos, había que apurarse, entonces ya no duermen porque tienen miedo levantar los campamentos y poner el fuego. En resumidas cuentas, llegan a Al-Fayad, pero todavía a nuestro Santiago le queda el viaje a Egipto. Llegan ahí y ahí se encuentra con Fátima. Fátima pues es una chavala. Ellos estaban buscando al alquimista. Claro, llegan ahí, hay que buscar al alquimista que vive en el oasis. El oasis tiene un oasis con 50,000 palmeras, más de 500 tiendas. Aquello es inmenso. Entonces pues de repente pues hay que buscar al alquimista, y buscando al alquimista en un pozo se encuentra con una chavala, la cual se enamora, se prende de ella, pero bueno, aquello es pues impresionante. Conoce lo que es el amor, de mirarla, la mira y le dice, esta es, cuando tú la miras que dice, esta es, ¿no? Entonces, pues él pues sale a pasear por la noche, un día en el oasis, y tiene una visión de que vi unos gavilanes, y tiene una visión de que van a atacar el oasis, uno de los clanes. O sea, el oasis en la guerra del desierto siempre ha sido como el lugar donde las personas, pues los guerreros van a descansar, y era como un punto donde nadie atacaba un oasis. Entonces figúrate, ahí estaba la caravana que había llegado al oasis y tenían que estar por lo menos un par de años en el oasis. Tú imagínate un par de años en el oasis, porque la guerra tenían previsto que durara eso, 2-3 años. Entonces pues él tiene la visión de que van a atacar el oasis. O sea, eso es imposible que van a atacar el oasis. Entonces pues va a hablar con el jefe del oasis, el jefe de ahí le dice, oye mira, compadre, yo he visto unos gavilanes, no sé qué, y me ha recordado papá, y te he tenido la visión, ¿no? De que van a atacar aquí el tema este. Entonces pues le dicen, el jefe, pues efectivamente van a atacar, lo están esperando, y le dan una recompensa, le dan 50 monedas de oro al tipo, más le dan la oportunidad de que el tipo sea de que Santiago sea el asesor de la tribu, claro, del oasis. Porque una vez que, oye, ha podido pues de alguna manera pues salvar el oasis, oye, el tipo pues tiene una visión grande. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con eso? Que tenemos poderes sobrenaturales y Santiago está dotado. No. Lo que nos está tratando en su sentido literario, de decirnos es que toda aquella persona que va tras su sueño, ¿entiendes?, tiene una energía diferente de todas aquellas personas, ¿me entiendes?, que no sueñan.
¿Me entiendes? Que no sueñan. Entonces, pues, que tenemos algo diferente, un brillo en los ojos, como un séptimo sentido, un sentido iluminado que no tienen los demás, para un sentido de percepción, porque vamos a nuestro sueño. Entonces, ¿qué ocurre? De repente, Santiago se nos hace cómodo. Pues claro, tiene 50 monedas de oro, tiene a Fátima en el desierto, ¿me entiendes? Tiene a Fátima, que la mujer que está enamorado, dice, con esto puedo ser rico aquí toda mi vida, ¿me entiendes? Puedo ser rico toda mi vida. Entonces se encuentra con el alquimista. ¿Sabe que el alquimista es la persona que puede transformar los metales en oro? O sea, cualquier metal, pues él lo puede transformar en oro. Un tipo sabio, un tipo que ha trascendido, y es en la literatura pues algo que lo proyectan como ese tipo de persona. Entonces, pues él habla con el alquimista y le dice, ya encontré mi tesoro, tengo un camello, el dinero de las tiendas de cristales y 50 monedas de oro, puedo ser un hombre rico en mi tierra. Pero nada de esto está cerca de las pirámides, dijo el alquimista. Tengo a Fátima, es un tesoro mayor que todo lo que conseguí reunir. O sea, que Fátima vale mucho más que todo lo que él ha conseguido reunir. Y le dice el alquimista, tampoco ella está cerca de las pirámides. Finalmente ya se lo dice a sí mismo, dice, quiero quedarme en el oasis. Respondió el muchacho, ya he encontrado a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro. Fátima es una mujer del desierto, dijo el alquimista. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró su tesoro, tú. Ahora espera que tú encuentres lo que buscas. ¿Y si yo decido quedarme?, le pregunta Santiago. ¿Serás el consejero del oasis? Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y vas a conocer cada una de las 50,000 palmeras. Percibirás cómo crecen, mostrando un mundo que cambia siempre. Y cada vez entenderás más las señales, porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros. Pero acuérdate lo que iba, vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año. El segundo año te acordarás de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablar de esto con insistencia y tú tratarás de ignorarlas. Usarás saber solamente para el bienestar del oasis y sus habitantes. Los jefes tribales te lo agradecerán. Tus camellos te reportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y de tu historia personal. Vas a pasarte noches y más noches andando por el oasis y Fátima será una mujer triste, porque hizo que tu camino quedase interrumpido, porque tú le darás amor y serás correspondido. Vas a recordar que ella jamás te pidió que te quedases, porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Pero por eso no vas a culparla, pero vas a andar muchas noches por las arenas del desierto y por entre las palmeras, pensando que quizás pudiste haber seguido adelante, haber confiado más en tu amor por ella. Porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca. Y a estas alturas, las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año, las señales te abandonarán porque no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. A estas alturas serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías, pero pasarás el resto de tu vida vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello. No habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal. Cuando esto sucede es porque no era verdadero amor, amor del que habla el lenguaje del mundo. ¿Qué te dice esto? Bien, si esto lo encontramos en la vida, lo encontramos muy a menudo. Personas que empiezan un trayecto, un camino, ¿entiendes? Con grandes metas, con grandes miras, con un tesoro allá. Y por el camino llegan y encuentran una pseudo comodidad. Una pseudo comodidad. Encontramos mucho en
profesionales que empiezan su carrera de medicina o empiezan su carrera de abogado, empiezan su carrera de lo que sea, para hacer algo inmenso. Y después por el camino como que se casan, ¿entiendes? Tienen hijos y están bien considerados por la sociedad y a los ojos de los demás son personas de éxito. Pero ¿y a los ojos de uno? ¿Y a los ojos tuyos? Yo creo que ¿qué es lo más importante? Son los ojos tuyos, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí pues fue sensacional porque esa es una parte crucial. El alquimista, pues obviamente puede predecir el futuro, tiene sus poderes para ello y le está diciendo, tienes la posibilidad de escoger la comodidad, ese primer año donde serás feliz por la novedad. Aunque vayas en contra de tu historia personal, que te dice que tu tesoro es el camino. Vas a ir en contra de tu historia personal, pero está bien, vas a hacer, ¿entiendes? El segundo año vas a ir en contra de tu historia personal, pero vas a luchar porque las señales están ahí, ¿entiendes? Acuérdate que los enanos, que es lo que hablábamos ayer, tienen la orden del tesoro. Y te están poniendo en tu camino todas estas señales. Y te están diciendo, ahora hermano, míralo por aquí, míralo por allá. Y estás desoyendo los enanos. ¿Entiendes? Estás desoyendo las señales. Desoyendo los enanos enteros. ¿Entiendes? Diciendo, es que a mí esto nada. Si yo estoy bien aquí, si yo estoy tal aquí. Tú sabes cuándo vas en contra de tu natura. Tú sabes cuándo vas en contra por mucho que te digan los demás. ¿Entiendes? Hay una cosita interna que te dice, que te miras en el espejo y dices, no. ¿Entiendes? Nunca vayas en contra tuya. Nunca vayas en contra tuya. A nosotros, pues, igualmente no sé, ¿entiendes? Nos sucedió eso mucho. ¿Entiendes? ¿Para qué estás aquí? Te van robando el sueño, pero tienes que entenderte. Cuando tú conoces tu sala de mando, te entiendes perfectamente. Conoces tu entorno y sabes dónde vas. Pero fíjate esto, porque es interesante. Sigue Santiago y él decide, obviamente, cumplir su historia personal, ir en busca del tesoro. Y entonces, pues, sigue, el alquimista se ofrece a guiarlo por el desierto. Claro está, la lucha entre clanes. Tenía que esperar 3 años en el desierto, o hasta que se acabara la guerra, para seguir en busca de su historia personal. Pues dice el alquimista, yo me conozco el desierto y puedo guiarte a través del desierto. Le dice, ya tú sabes lo que te vas a encontrar si te quedas en el oasis. Y ya sabes lo que te vas a encontrar, la posibilidad que tiene. Pero claro, el alquimista no le dice que el tesoro lo va a encontrar, ¿me entiendes? Ya sabes la posibilidad que tienes allá, ¿me entiendes? Sí, sigue tu historia personal. No tiene nada que ver con dinero. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver simplemente, ¿entiendes? Con tu felicidad. Con tu felicidad, que no tiene nada que ver con dinero. ¿Entiendes? Esa persona, al fin, que va en contra de tu historia personal, al fin y al cabo, está en contra de su propia felicidad. Amén del dinero. ¿Te das cuenta? Es la misión que tenemos todos. Y yo creo que no hay casualidad y todos ustedes están aquí por algo. A ti se te dio el plan por algo. Tú decidiste por algo. Tú pasaste la suerte del principiante por algo. Tú has llegado hasta este momento por algo. ¿Me entiendes? Entonces tienes que escuchar esa voz, ese corazón. Porque cuando él sale con el alquimista a través del desierto, él va aprendiendo esas cosas. Va aprendiendo a escuchar su corazón. Y pues en una de las conversaciones que él tiene con el alquimista, le dice, en realidad tengo miedo. En realidad he abandonado algo seguro. En realidad he abandonado el oasis. He abandonado a Fátima, que a lo mejor no la voy a volver a ver. En realidad he abandonado todo. Tengo miedo. Mi corazón me palpita y me susurra y me dice, tengo miedo. Le dice al alquimista, mi corazón tiene miedo a sufrir, dijo el muchacho al alquimista, una noche que miraban el cielo sin luna. Porque andaban, ya tú sabes, a través del desierto, durmiendo donde en lugares, ¿entiendes? Los obstáculos eran indecibles. Y le responde el alquimista, dile a tu corazón que el miedo de sufrir
es peor que el propio sufrimiento. Y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Precioso, ¿eh? Entonces, pues, ¿te das cuenta? Cuando tú estás soñando, cuando tú sueñas, cuando tú estás en contacto con esa historia, cuando estás viviendo tu historia personal, puede haber obstáculos, pero no son sufrimientos, porque tú sabes que estás en armonía con el universo y contigo. Estáis en armonía, habláis la misma lengua, ¿me entiendes? El sufrimiento está cuando tú vas en contra, porque todo el mundo está a favor tuyo, externo, pero tú sabes que vas en contra tuya, y ahí es donde está el verdadero sufrimiento. Y entonces, pues después, ellos siguen en el camino, siguen andando por el desierto, y ya parece que todo iba ya perfecto. O sea, todo iba perfecto, imagínate, todo va perfecto, todo va sensacional. Le quedan como 4 días para llegar a las pirámides y lo agarra preso un clan. Imagínate, los agarran presos a los dos un clan y los van a matar. Pero ya los meten en las cárceles esas que está allí y tal, porque los creen que son espías. Los meten en la cárcel, los meten en tal. Imagínate lo que Santiago está pensando, diciendo, mujer y Fátima, no me jodas. El oasis. Pero ahí estaba sabroso. El consejero. ¿Me entiendes? El consejero, o sea, era como decir el adjunto del presidente. ¿Tú te imaginas? El consejero, y aquí estoy metido, aquí, por una cosa que yo soñé. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, el alquimista le dice, hermano, al jefe de la tribu le dice, mira, tenemos 50 monedas de oro, tenemos no sé cuánto, y compran la libertad por el dinero que tiene. Entonces, el otro también, el Santiago, mira al alquimista y le dice, no me hagas eso, hermano. Le has dado toda la pasta. Pero ¿por qué no le diste la tuya? Tú no decías que tú hacías oro. ¿Por qué no hiciste un poco de oro aquí y le diste? Él ha dado la pasta mía. La pasta que gané, el dinero que gané en los cristales, te lo has dado. Le has dado el dinero que me dieron las 50 monedas. Estoy otra vez sin un quinto. Pero, ¿qué te pasa? Bueno, pero en resumidas cuentas salen y llegan a nada, a 3 horas de las pirámides. Después de 6 años. ¿Te imaginas eso? Que salió para llegar a las pirámides de Egipto al día siguiente, después de 6 años, a las pirámides. Están a 3 horas y llega la hora de despedirse del alquimista y se van a un convento de un monje. Allí el alquimista dividió el disco en 4 partes, porque hizo oro. Una hacia el monje, por su generosidad con los peregrinos. Estoy recibiendo una paga superior a mi generosidad, respondió el monje. Jamás repita eso, dijo el alquimista. La vida puede escuchar y darle menos la próxima vez. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti, para pagarte lo que diste al general cuando le quitaron la pasta en el otro lado. El muchacho iba a decir que era mucho más de lo que le había dado al general, pero guardó silencio porque había oído el comentario que el alquimista le había hecho al monje. Esta es para mí, dijo el alquimista, guardándose una parte, porque tengo que volver al desierto y existe una guerra entre los clanes. Entonces cogió el 4º pedazo y dio de nuevo al monje. Esta es para el muchacho, le dijo al monje, en caso de que lo necesite. Pero si ya estoy yendo en busca de mi tesoro, dijo el muchacho, ahora estoy cerca de él. Y tengo la seguridad que lo encontrarás, dijo el alquimista. Entonces, ¿para qué necesito esto? Porque tú ya perdiste 2 veces, con el ladrón de Tánger y con el general, el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso
que creo en los proverbios de mi tierra. Y hay un proverbio que dice, todo lo que ocurre una vez puede que no ocurra nunca más, pero todo lo que ocurre 2 veces ocurrirá ciertamente una tercera. Montaron en sus caballos y partieron. ¿Qué ocurre? Que Santiago, pues, sigue caminando, dice, el muchacho caminó 2 horas por el desierto, tras escuchar atentamente lo que decía el corazón. Recuerda que el alquimista le había enseñado a escuchar su corazón. Era él el que le revelaría el lugar exacto donde se hallaba el tesoro escondido. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, le había dicho el alquimista. Cuando se disponía a subir por una duna, y solo en aquel momento, fue cuando su corazón le susurró al oído, estate atento con respecto al lugar en donde llorarás, porque en ese lugar estoy yo, y en ese lugar se hallará tu tesoro. Cuando al cabo de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, erguíanse majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su historia personal y por haber encontrado cierto día a un rey, a un mercader en Tánger, un inglés y un alquimista. Sobre todo por haber encontrado una mujer del desierto que le había hecho comprender que el amor nunca separa al hombre de su historia personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban al muchacho desde lo alto. Si él quisiera, podía ahora volver al oasis, tomar a Fátima y vivir como sencillo pastor de ovejas, porque el alquimista vivía en el desierto, incluso comprendiendo el lenguaje del mundo, incluso sabiendo transformar plomo en oro. No tenía que mostrar a nadie su ciencia y su arte. Había aprendido todo lo que necesitaba y había vivido todo lo que había soñado. Pero había llegado a su tesoro. Y una obra solo se completa cuando se ha alcanzado el objetivo. Allí en aquella duna el muchacho había llorado. Miró hacia el suelo y vio que en el sitio donde habían caído sus lágrimas se paseaba un escarabajo. Durante el tiempo en que había pasado en el desierto, había aprendido que en Egipto los escarabajos eran el símbolo de Dios. Allí había otra señal. Durante una noche entera el muchacho estuvo cavando en el lugar marcado por las lágrimas sin encontrar nada. De lo alto de las pirámides, los siglos le contemplaban en silencio, pero el muchacho no desistía. Cavaba y cavaba, luchaba con el viento, que muchas veces volvía a traer la arena hacia el hoyo. Sus manos quedaron cansadas, después lastimadas, pero el muchacho tenía fe en su corazón, y su corazón le había dicho que cavase allí donde cayeran las lágrimas. De pronto, cuando estaba tratando de retirar algunas piedras que habían aparecido, el muchacho oyó unos pasos. ¿Qué estás haciendo ahí?, preguntó uno de los bultos. El muchacho no respondió, pero sintió miedo. Ahora tenía un tesoro por desenterrar y por esto tenía miedo. Somos refugiados de guerra de los clanes, dijo el otro bulto. Necesitamos saber qué estás escondiendo ahí. Necesitamos dinero. No escondo nada, respondió el muchacho. Pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del hoyo que estaba cavando. Otro se puso a registrarle los bolsillos y encontraron el trozo de oro. Tiene oro, dijo uno de los salteadores. La luna iluminó la cara que le estaba registrando y él vio en sus ojos la muerte. Después debe haber más oro escondido en el suelo, dijo el otro, y obligaron al muchacho a cavar. El muchacho siguió cavando y no había nada. Entonces empezaron a golpear al muchacho, apalearon al muchacho hasta que aparecieron los primeros rayos del sol. Su ropa quedó hecha trizas y él sintió que la muerte estaba próxima. ¿De qué aprovecha el dinero si hay que morir?, había aprendido del alquimista. Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte, le había dicho el alquimista. Estoy buscando un tesoro, gritó el muchacho.
E incluso con la boca lastimada e hinchada a golpe, contó a los salteadores que había soñado 2 veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio. Después habló con uno de ellos. Puedes dejarlo. Ya no tiene nada. Debió haber robado ese oro. El muchacho cayó con el rostro en la arena. 2 ojos buscaban los suyos. Era el jefe de los salteadores, pero el muchacho estaba mirando las pirámides. ¡Vámonos!, dijo el jefe a los otros. Después se volvió hacia el muchacho. No vas a morir, dijo. Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Ahí en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi 2 años. Soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruina donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un sicomoro creciendo dentro de la sacristía. Si yo cavase en la raíz de este sicomoro, encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Después se marchó. El muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió de vuelta, con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. Es increíble, pero el tesoro estaba escondido justo allí en la iglesia, en la sacristía, donde él había dormido con sus ovejas hacía 6 años. Es increíble. ¿Qué es lo que te demuestra esto? Que lo más importante no es el tesoro. Lo más importante no es lo que tú obtienes en el camino, no es lo que tú obtienes al final del camino, sino en lo que tú te conviertes en el camino. Lo más importante son las lecciones que tú aprendes en el camino. Eso es lo que al final vale la pena todo el viaje. El muchacho regresó a España y regresó a la iglesia, durmió toda la noche en la iglesia. Viejo brujo, pensaba el muchacho, tú lo sabías todo. Hasta me dejaste un poco de oro para que pudiese volver hasta la iglesia. El monje se echó a reír cuando me vio volver con la ropa hecha a pedazos. ¿No podías haberme ahorrado todo esto? No escuchó que le decía el viento. Si te lo hubiese dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy bonitas, ¿no te parece? Era la voz del alquimista. El muchacho sonrió y siguió cavando. Media hora después, la pala tropezó con algo sólido. 1 hora más tarde tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. Había también piedras preciosas, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedras incrustados de brillante, de una conquista que el país ya había olvidado hacía mucho tiempo y que el conquistador había olvidado contarles a sus hijos. Realmente la vida es generosa con los que viven su historia personal, pensó el muchacho. Entonces se acordó que tenía que ir hasta Tarifa y dar 1/10 parte de aquello a la gitana. Qué listos son los gitanos, pensó. Tal vez fuera porque viajan tanto. Pero el viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto, ni la amenaza de invasión de los moros. Al revés de esto, traía un perfume que él conocía muy bien. Y el sonido de un beso que veía llegar despacio, despacio, hasta que se posó en sus labios. El muchacho sonrió. Era la primera vez que ella hacía esto. Ya voy, Fátima, dijo el muchacho. Señores, y esa es la historia de Santiago, que es la historia tuya y es la historia mía. Y lo único que refleja es, señores, el que cree en su sueño, el que cree en su historia personal y está dispuesto a ir tras ella y persevera, siempre será feliz. Lucha por tu felicidad, que vale la pena. ¡Chao!